preciados hermanos, tengamos todo un feliz sábado en esta mañana, hermanos. Hemos venido como siempre, recordemos unas palabras que aparecen en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16, donde dice que Jesús tenía por costumbre ir los sábados, ¿a dónde? A la sinagoga. Pero esa palabra costumbre no quiere decir rutina, sino que era un principio en Jesús. Entonces eso tenemos que tenerlo nosotros también. Entonces en esta mañana démosle gracias a Dios pues porque venimos a reunirnos y venimos a escuchar su palabra. Venimos a recibir instrucción de Él, ¿verdad? Así que en esta mañana pidámosle a Dios que nos ayude a comprender esta parte importante en la historia adventista. Estos temas que estamos hoy tocando son temas que poco se conoce, poco el mundo adventista los conoce, ¿verdad? Porque son temas que revelan verdaderamente la condición en que la iglesia, en que el mundo adventista, ¿verdad?, ha caído, digamos, o ha ido cada día en más declive por la introducción de la nueva teología que hemos venido estudiando. El propósito de estos temas pues es que los conozcamos y miremos cuál es la realidad de las cosas, ¿verdad? No es como nos dicen o como nos cuentan, sino miremos cuál es la realidad de todo lo que se está viviendo hoy en el mundo adventista y cuál ha sido la causa del problema que hoy está ya vigente en la iglesia, ¿verdad? En el mundo adventista. Vamos a orar para pedir la bendición divina. Amante Padre Celestial, gracias en esta mañana, una vez más, por permitirnos estar aquí. Hemos venido a estudiar tu palabra, hemos venido a esta escuela de este día especial. Instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo, que sea nuestro maestro, y que lo que estudiemos sea para edificación propia de cada uno de nosotros. Ayúdanos pues en este día, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar, hermanos, porque el tiempo apremia. Hoy vamos a continuar el tema, la nueva teología del adventismo, parte 3, ahí aparece, ¿verdad?, en imagen. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. Vamos a ver primeramente los versículos 20 y 29. Hechos 20, capítulo 20, los versículos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30 versículos. El apóstol Pablo ahí se está dirigiendo a la iglesia, a los ancianos principalmente de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, en esa parte que vamos a estudiar ahora. Y Pablo los está amonestando, los está advirtiendo a los líderes de ese tiempo, les está advirtiendo Pablo y les está diciendo, miren, bueno, vamos a leer el pasaje. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, oiga bien, yo sé que después que yo no esté aquí con ustedes, que yo me muera, eso quiere decir, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Esto está, mire, bíblicamente está registrado, hermano, que en la iglesia, y la iglesia cristiana, hemos estudiado esos temas ya, cómo la iglesia cristiana incursionaron herejías que los apóstoles tuvieron que enfrentarle en su tiempo. Pero aquí Pablo está hablando de futuro, después de que él se fuera. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y dice algo más Pablo. ¿Y de dónde iban a ser esos lobos? No iban a venir de afuera. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí.
Cosas perversas ahí no son hombres que van a hablar palabras maldichas. Cosas perversas son herejías, doctrinas contrarias a las doctrinas de Dios. Esas eran las cosas perversas, ¿verdad? No es que van a hablar en un lenguaje vulgar, eso no es, ¿verdad? Cosas perversas no es que van a emplear un lenguaje vulgar, se refiere a doctrina falsa. Vamos a aplicarlo ahora al tiempo de la última iglesia. Eso fue ya en tiempo de la iglesia primitiva. Se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir la historia. En la última iglesia, al igual que en la iglesia primitiva. Y la profeta, al igual que Pablo y al igual que los otros apóstoles que advertían de las herejías que estaban en ese momento y las que vendrían en tiempo futuro, la profeta también Dios le dio ese mensaje de advertencia. Y ella dijo, esta cita la leímos en el pasado tema, algunas citas que van a salir, como ya la parte final lo hicimos muy rápido por el tiempo, hoy vamos a darle, vamos a presentar mayores detalles. Antes de morir, la hermana White alertó a los feligreses sobre los grandes cambios que Satanás efectuaría en la iglesia adventista del séptimo día. Óigase bien. Y ella dijo, en 1915, ella murió en ese año, este manuscrito es del 24 de febrero, posiblemente unos 5 o 6 meses antes de morir ella, por ahí, posiblemente, por ahí unos 6 meses tal vez antes de morir ella, posiblemente. Dijo ella, estoy encargada de decirle a nuestro pueblo, no dijo les voy a decir a los bautistas, a nuestro pueblo, que no percibe. Estoy encargada de decirle a nuestro pueblo que no percibe que Satanás tiene preparada artimaña tras artimaña en la manera que ellos no lo esperan, no las esperan. Oiga bien, trampa tras trampa, sofisma tras sofisma, artimaña tras artimaña, dice. Ni siquiera no saben los adventistas, ella sabía que los adventistas no se iban a imaginar lo que venía del futuro. Las agencias satánicas inventarán formas para transformar a los santos en pecadores, con un mensaje falso. Quiero decirle que se realizarán grandes cambios luego que yo sea llamada al descanso. Oiga lo que dijo, no dice cambio, grandes cambios. Recordemos que ella dijo, hablando de la apostasía, que la apostasía omega, que era la última, que esta después de su muerte, iba a ser más grande que el alfa, que la que se desarrolló en tiempo de ella, iba a ser más grande, iba a ser más devastadora. Y dice que ella se asustó y tembló. Y dice ella que iba, recordemos esa cita, recordándola en el pasado, iba a ser de naturaleza asombrosísima y que nadie la iba a detener hasta que Cristo viniera. Está profetizado, hermano. No sé cuándo sea llamada, ¿verdad?, al descanso. Por lo que deseo advertirle a todos sobre los engaños del maligno. Quiero que el pueblo sepa que les advertí antes de ¿qué? De mi muerte. Otra más reciente. Esta fue en mayo. La otra fue en febrero, 4 o 5 meses después. Poco antes, más cercano a su muerte. En mayo de 1915. Fíjense bien. Dice ella... La primera fue un manuscrito 24 de febrero de 1915 y la segunda es una carta de Willie White dirigida a la división del Lejano Oriente en mayo de 1915. Impresa, dice, en la división asiática. Y ahí está la fecha en 1915 y la página. Grandes cambios vendrán cuando yo vaya al descanso. Vuelve a decir las mismas palabras. Satanás trabajará como nunca antes, por eso en la cita anterior dice, preparará artimaña tras artimaña, engaño tras engaño, sutileza tras sutileza. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Oiga bien, esto es serio.
Esto fue serio. Lo que pasa es que hoy los adventistas no vemos esto. Muchos no percibimos que hay problemas serios dentro del adventismo. Y este mensaje, hermanos, no les estoy diciendo a los hermanos, con todo respeto, con este mensaje, sálganse de la iglesia, porque cada quien que estudie el mensaje y cada quien tiene el libre albedrío. No estoy incitando a que se salgan de las iglesias, no. Cada quien tiene libertad de poder, con la ayuda de Dios, si le pide a Dios, discernir todo esto que estamos estudiando y tomar decisiones. No sé, pues. Entonces dice, todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Debemos allegarnos a Dios y no confiar en el hombre. Ahí donde está el problema. No confiar en el hombre o en las multitudes. Necesitamos conocer profundamente al Señor como nunca antes. Profundamente al Señor como nunca antes. Muy bien. ¿Cuáles serían esos grandes cambios? Ella también nos dijo cuáles serían esos cambios que los mirábamos en el estudio pasado. Vamos a repetir rapidito. Aparece en el mensaje selecto, el tomo 1, la página 238 y 239. Fue en 1904. ¿Cuáles serían esos grandes cambios que ella habló? ¿Verdad? Bueno, al comienzo de la cita no la voy a leer porque ya la leí esta cita, solo la parte donde sería cambiar nuestra religión, pero va a hacer un comentario del parrafito un poquito antes. Ella está presentando ahí en el comienzo, en la primera parte, que si va en el futuro, ¿verdad?, de la muerte de ella, se iban a introducir una suposición de que iba a haber una gran reforma dentro del adventismo. Pero esa reforma iba a ser una trampa. Una trampa. Es una suposición de que iba a haber una gran reforma, dice. Y allí dice ella de que iba a ser una trampa. Porque iban a renunciar a las doctrinas que estaban en pie. Es ser una trampa. Ella lo está mencionando ahí. Dice que los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. En el tiempo, los principios que le dio en el tiempo a ellos, a los pioneros y a ellas, esos 50, 60 años, iban a ser descartados. Eso ya lo hemos visto en la historia, lo vamos viendo y lo vamos a ver en este tema y en el próximo que sigue, porque sigue un cuarto tema después de esto, los invito. Esto no para aquí. Sería cambiada nuestra religión, dijo ella. Oiga bien lo que dijo, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Cuáles son esos últimos 50 años? Está hablando del tiempo de ella, desde 1844 hasta su muerte. Los principios que se establecieron ahí, hoy, en el tiempo después de ella, y hoy pues que eso ya está en vigencia, serían considerados como, ¿qué dice? Como error. Está claro, hermano. Y ella comienza a describir, se establecería una nueva organización, aunque tengamos el mismo nombre adventista, pero si se cambian los principios, es una nueva organización con el mismo nombre. Cambiar de nombre no es cambiar de organización, es cambiar de principios. Ese es establecer una nueva organización que tengamos el mismo nombre. Dice, se escribirían libros de nueva orientación. Eso ha ocurrido. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. De eso vamos a hablar un poquito y hablamos el sábado pasado un poco, que ahí donde viene el declive o la debacle adventista. Uno de los puntos en el cual vino el problema de los cambios de la religión. Y al final dice, no se permitirá que nada se interpusiera en el camino a este nuevo movimiento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermano? Ahora, se introduciría un sistema de filosofía intelectual, hablamos un poquito de eso, lo vamos a desarrollar más ahora. Ahora la pregunta es, ya sabemos que es filosofía, sistema de filosofía intelectual. El sistema de filosofía intelectual habla de una sabiduría humana, que la religión nuestra va a ser basada en sabiduría humana.
no en divina. ¿Entiendes? No en sabiduría divina, como en el tiempo de Jesús. Cuando Él vino, ya la religión, cuando Jesús vino a la tierra, la primera venida, ya la religión había sido cambiada, porque se había introducido un sistema de filosofía intelectual, que era la filosofía griega en la religión judía, que eso transformó la religión judía, de manera que cuando Jesús vino, no lo pudieron identificar. Igualmente hoy va a ocurrir lo mismo. Ella dijo que los que estemos inmersos en este sistema de filosofía intelectual no vamos a discernir la venida de Jesús. ¿Sabían ustedes? Por eso es que dice la profeta en otras partes que la inmensa mayoría de la Odisea no va a escuchar el mensaje del testigo fiel, solamente a medias, dice ella. Y dice también que la inmensa mayoría de los adventistas que están en la Odisea van a ser zarandeados y salir de la iglesia, van a ser ocupados los lugares por otras personas que vengan de otras iglesias. Desgraciadamente así, hermano, hay que presentar la verdad en las iglesias, que no es cuestión de que estamos bien, de que la iglesia de Dios verdadera. La iglesia judía se exaltaba de ser la iglesia de Dios y decían ellos, ¿cuándo? Si nosotros somos los preferidos de Dios, somos el tesoro especial, somos el pueblo único. Dios no nos puede quitar el candelero, y Dios se lo quitó. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuándo comenzó a introducir el sistema de filosofía intelectual? Esto ya lo vimos. Aquí aparece registrado, ahí está la fuente histórica. Yo llevo la fuente histórica para el que quiere investigar. Enciclopedia Adventista del Séptimo Día. Eso está en la internet. Volumen 11, página 282. Ahí aparece, hay que ir a esa historia, que el Consejo de Otoño de la Conferencia General de los Adventistas en 1931, ¿cuántos años entre el 31 y el 15 hay entre el 31 y el 15 de cuando muere Elena White? 16 años. 16 años después, mire, ya la religión, el sistema de educación ya se fue cambiando. Sistema de educación verdadera, hermano. Entonces, comenzaron después de 1931 los colegios adventistas. Recordemos que la profeta dijo reiteradas ocasiones que los colegios no se los dieran al mundo. Dijo muchas veces, no demos, vamos a leer una cita, no demos los colegios al mundo, se va a arruinar nuestra religión, nuestros jóvenes se van a arruinar. Y así fue, así ha sido. No busquemos el reconocimiento del mundo. No busquemos los títulos del mundo, ahí sale una cita. Yo lo que quería era como Israel. Israel no necesitaba de ir a estudiar a egipcio. No les dijo Dios a los israelitas, vayan a estudiar a Egipto para que traigan títulos y aquí vayan a estudiar a Siria, vayan a estudiar a Babilonia. No les dijo eso. No les dijo. La educación que había en tiempo de Israel era la educación verdadera, basada en los principios de la escuela de los profetas. Lo hemos estudiado eso, hermano. Ese es el sistema que debía mantenerse en el pueblo adventista, un sistema de educación único. Y ahí mismo, a través de ese sistema de educación, se iban a crear trabajos. La obra de sostén propio, dijo ella, que hicieran escuelas y que hicieran industrias y un sinnúmero de cosas, pues que eso lo hemos estudiado. Avanzo por el tiempo, puedo explicar más esto, pero no me da el tiempo. Le garantizó, dice, el derecho a varios colegios. En 1931 votaron, bueno, vamos a buscar la acreditación del mundo, porque estamos estancados nosotros. Estamos estancados, el mundo, como miraban las escuelas evangélicas, los institutos de los pastores de teología evangélicos tenían sus institutos donde los educaban, que habían grados de doctorado, y los adventistas no tenían esos grados, de doctorado, de maestría, no lo tenían, pero lo anhelaban, querían, y la profeta les dijo que no. Entonces dieron permiso, pues, dice, vamos con 2 colegios, vamos a comenzar, con el Pacific Union
y el otro fue el Colegio Emmanuel, que ahora se llama Universidad de Andrew, ¿verdad? Voy a continuar, aquí está, aparece eso, ¿verdad? Le dio permiso para, esto ya lo vimos. 4 años después, hicieron otro concilio, en octubre de 1935, y ellos miraron que los resultados no eran buenos con esos 2 colegios en 4 años. Ah, no, dice, eso que hicimos no está bien. Muchos líderes, otros apoyaban. Estaba dividida la cosa. Unos líderes dijeron, no está bien eso que hicimos, porque ya estamos viendo los colegios más mundanos y las iglesias más influencias mundanas de los jóvenes que hemos enviado ahí. Fue una preocupación, pero al final, el diablo, ustedes saben que el diablo les metió la idea mucho y siguieron el camino que tenían que seguir, aprobar las acreditaciones de todos los colegios de Estados Unidos primero, después fue en todos los países, dice la historia. Muchos de los líderes de nuestra iglesia reconocieron, aquí lo vamos a leer, que se había cometido un error al emitir aquel voto 4 años antes. Aquí está. Esto está en Sepulcro Blanqueado. Sepulcro Blanqueado, en la página 29 y 30. Escrito por Colin Standish, Russell Standish, unos escritores muy buenos del adventismo histórico. Conocedores, ya murieron estos señores, eran conocedores del adventismo histórico, por así decirlo, eran una biblioteca ambulante del espíritu y profecía y de la historia adventista. Una biblioteca eran. ¿Ves? Fueron ellos identificados con la iglesia, tuvieron grandes cargos. Colin tuvo cargos, fue jefe de departamento de educación en varios lugares, fue administrador de la iglesia. Tuvo cargos grandes, pero después se dieron cuenta de que no. Entonces hicieron su ministerio independiente, el Instituto Heartland, ¿me entiendes? Y otras instituciones. Entonces, en el año 1935, 4 años después, el concilio anual de la Asociación General discutió el asunto, y volvieron a discutirlo. Muchos de los delegados, oiga bien, vieron el peligro terrible de dicha decisión de 1931, ¿ves? Muchos de los delegados vieron el terrible peligro. Hubo 2 razones para limitar el permiso de acreditación de los 2 colegios, que eran el Pacific Union y el Colegio Misionero Emmanuel, que hoy es Universidad de Andrew. Primero, por razones de principio, que Dios lo dio a través de la profeta, por razones de principio, la iglesia no apoyaría la política de acreditación mundana de sus colegios, decían los líderes grandes. Reconocían que se impondrían requisitos a esas instituciones que los apartaría del propósito ordenado por Dios. ¿Cuál es el propósito ordenado por Dios? Le dijo a la profeta. No amistad con el mundo. No unámonos con el mundo en la educación. Nosotros tengamos nuestro propio sistema, al estilo escuela de los profetas. Sigo leyendo. Segundo punto. Se sabía que al aceptar la acreditación vino el mal grande. Se sabía que un gran número de profesores de los colegios, aquí no estamos hablando solo de colegios de carrera y esto, están hablando de colegios donde se preparaban a los pastores. ¿Se imaginan eso ustedes? De teología, escuelas de teología en ese tiempo, pues, que no tenían grados mayores de doctorado, de esto no existía. Entonces, para poder ellos acreditarlo, tuvieron que aceptar, dice, nosotros no lo podemos acreditar a ustedes, le dijo el comité de acreditación, si ustedes no tienen doctores en teología, si ustedes no tienen máster, porque con una licenciatura no basta, tenemos que... Voy a leerle, hermano, porque estoy explicando mucho. Se sabía que un gran número de profesores serían enviados a instituciones mundanas, profesores iban a ir a instituciones mundanas para recibir sus títulos graduados allá en instituciones mundanas, en universidades evangélicas, universidades católicas. ¿Qué les parece? Universidades del mundo también, colegios del mundo. ¿Y qué pasó? Para poder satisfacer el deseo de los comités de acreditación, porque te ponían requisitos, no, es que tenés que tener calidad en la educación, dice. Tenés que competir con el colegio católico, tenés que competir con el colegio evangélico. Si vos no tenés doctores
en doctorado, si vos no tenés maestría, no vas a competir, entonces no podemos nosotros extenderte el permiso, darte título. Entonces dice aquí, se sabía que un gran número de profesores serían enviados a instituciones mundanas para recibir sus títulos graduados, para poder satisfacer el deseo de los comités de acreditación. Ellos, los líderes, percibieron que esos hombres esos hombres que fueron a estudiar, traerían a nuestros colegios los errores, oiga bien, que aprendieron en las instituciones mundanas. ¿En qué quedó el comité al final? En menosprecio a esta desventaja se menospreciaron. Ganó la mayoría, dice, no, vamos a seguir este rumbo. 8 meses después, todos los colegios adventistas de Estados Unidos, América del Norte, de Estados Unidos, estaban buscando la acreditación en ese año. Vamos a acreditar primero en Estados Unidos, después en el mundo. Sigo rápido, hermano, por el tiempo. Dice aquí los mismos señores, estos historiadores, ¿verdad? Los Standish, en otro libro muy bueno, que está en inglés, que es Los Guardianes de la Fe. Trágicamente, miles de adventistas han ido al mundo para educarse y han traído los elementos del humanismo, racionalismo, secularismo y mundanalidad dentro de la iglesia. Dice que se le ha dado ahora, por eso se da una visión falsa a los jóvenes de la educación. Se les da una visión falsa de la educación. Los colegios adventistas no son el modelo original de Dios, son de acuerdo al mundo por esa acreditación. ¿Entienden? Ella lo dijo aquí, ya leímos esta cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 25 y 26. Elena White lo dijo, si una influencia mundana se hace sentir en nuestra escuela, mucho antes lo dijo esto, entonces véndala a los mundanos. Y que ellos tomen el control, y que aquellos que han invertido sus recursos en esa institución, establecerán otra escuela, establezcamos otra escuela, véndanla, que será conducida no con el plan de las escuelas populares, ni de acuerdo a los deseos del director ni de los profesores, sino con el plan de Dios. ¿Qué les parece? Y hay otras aquí, donde habla, dice que muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra, una apariencia mundana, para que pueda ser hecha correcta impresión, para impresionarlo, para competir. Pero ese es un error, dice ella, ese es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo. Ningún esfuerzo, no reconocimiento del mundo. Para ganar carácter e influencia para la verdad, dice. Y aquí lo dicen ellos en este libro que se llama El Adventismo desafiando la tormenta que se avecina, y pone el ejemplo, lo que ocurrió en Israel con lo que ocurrió en los adventistas. Y dice que de la misma manera que el pueblo judío se nutrió del conocimiento griego, luego del último profeta Malaquías, la iglesia adventista el séptimo día promovió que sus jóvenes recibieran educación en colegios no adventistas para obtener título de posgrado, porque no había, luego de la muerte de la hermana White. Entonces, para evitar las enseñanzas erróneas mezcladas con la verdad, entonces dicen ellos, vamos a fundar un seminario teológico, pues. Hagamos nosotros nuestro propio seminario, escuela de teología amplia, permanente, porque no había una escuela de teología permanente, y eso lo hicieron en 1942. Pero ¿qué pasó? Otro problemón más serio todavía. En Historia sobre Preguntas sobre Doctrina, otro libro muy bueno, la página 39. En 1936 la Conferencia General votó para establecer un seminario. Un seminario es donde iban a educar, a formar a los pastores permanentes, ¿me entiendes? Teología. Pero dice aquí la historia que en 1942 fue otorgado, oiga bien, fue autorizado para otorgar el grado de maestría ya en arte en religión. En el 36 le dice, vamos a establecer el seminario. Mandaron a estudiar a las escuelas mundanas, a las universidades mundanas, para traer los títulos de doctores, de maestría más bien primero. Y después, ya en el seminario, ya iban a presentar ellos, ya iban a otorgar ellos títulos de maestría. Esos que vinieron de allá, de las universidades evangélicas, de las universidades católicas, venían a enseñar, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Voy a seguir leyendo porque ahí sale la explicación.
En 1945 comenzó el curso de bachiller en divinidad y en 1952 fue otorgado el primer grado en maestría en teología. En 1971 el grado de maestría en divinidad fue reemplazado por el grado de maestría. El grado de bachiller en divinidad fue reemplazado por el grado de maestría en divinidad. Y dice que el seminario sufrió los mismos defectos que los colegios. La acreditación se hizo imperativa, entonces el seminario se iba a acreditar, entonces tenía que tener requisitos, donde instruían a los pastores, donde los formaban. Entonces dice aquí de que esos profesores, este requisito pues requirió el empleo de profesores de teología para el seminario, los cuales aún cuando eran miembros de la iglesia adventista, los que iban a dar clase ahí en el seminario, eran miembros de la iglesia adventista, nada más, no iba a venir otro de afuera. Pero ¿qué pasaba? Dice aquí que habían sido inmersos en sus niveles de graduación en las enseñanzas de los seminarios y universidades conducidos por la iglesia caída de Babilonia. Los que iban a enseñar eran profesores de teología adventistas, pero ¿a dónde habían tenido ellos su grado de maestría? En las universidades babilónicas. Y ahora venían ellos a enseñar muchos errores de Babilonia que ellos copiaron allá, le quedaron a la iglesia baptista y así formaban a los pastores. De manera que esto se extendió por el mundo como una lepra, como un cáncer. A los años se fue extendiendo. Y estamos en el problema por eso. Y aquí dice, en realidad ellos estaban estudiando rancios errores bíblicos, claro, los errores de Babilonia, para poder enseñar preciosas verdades. Algunos retuvieron su fe al hacer esto, otros fallaron comprensivamente y aceptaron los peligrosos errores que habían aprendido en esas universidades no adventistas. ¿Qué les parece? Se los enseñaron a los alumnos. ¿Quiénes eran los alumnos? Los próximos pastores. Y así de generación en generación fueron enseñando. ¿Qué les parece? Dice ella, contraria a los títulos, miren bien, en 1908 fue esto y fue reimpreso en la Revista Angera el 2 de octubre de 1930. 1908 estaba viva cuando dijo ella, 7 años antes de su muerte dijo ella esto. Nuestras escuelas debieran tener poco que decir ahora en relación a grados, en relación a largos cursos de estudio, no grados, títulos, pues quiere decir ni largos cursos de estudio. El trabajo de preparación para el servicio de Dios debe ser hecho rápidamente, que el trabajo sea llevado a cabo estrictamente de acuerdo con la Biblia, que cada alma recuerde que los juicios de Dios están en el país, que se hable poco de los grados, títulos, no se hable de eso, dice ella. Mensaje, manuscrito 43, 1907, a medida que nos acercamos al fin, dijo ella, la falsedad estará tan mezclada con la verdad, está diciéndole a los adventistas, nosotros, le está diciendo a la iglesia, la falsedad está tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo van a poder distinguir la verdad del error. ¿Ves? Los que son guiados por su palabra, dice, por la palabra de Dios, van a discernir, son los únicos que van a poder discernir con certeza, ¿verdad? Entre la falsedad y el error, entre el pecado y la justicia, solamente. En 1978, ahí está Rivian Herald, de 1978, mucho tiempo muerta la hermana Guay, pero la revista Rivian Herald es una revista, órgano oficial del pueblo adventista. Ahí este pastor Robert Pearson, tal vez ustedes han oído mentarlo, Robert Pearson, era de la línea, Robert Pearson, de la línea historicista, que no apoyaba estas cosas que se estaban haciendo. Él fue presidente de la Asociación General, pero ahí está dando el último discurso. Se le terminó su tiempo, va a entregar a otro. Miren lo que dijo en el último discurso. Fíjense bien, desde 1942, que ya el seminario comenzó a funcionar, hasta 1978 ya tenía casi 30 años. Y miren lo que él va a decir aquí, qué es lo que había ocurrido en la educación durante ese tiempo. Miremos aquí. Dijo el pastor Pearson, ya existen en la iglesia hermanos y hermanas, fuerzas sutiles que están comenzando a agitarse. Lamentablemente existen aquellos en la iglesia que menosprecian la inspiración de toda la Biblia. Miren, ya habían pastores, gente grande.
Que se burlan de los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Por qué? Muchos del mundo adventista dicen que Génesis, muchos que no son adventistas, que son de otras iglesias, dicen que Génesis es simbólico, que el diluvio fue simbólico. Entonces en el adventismo, él está hablando de eso, que en el adventismo estaban incursionando esas ideas en ese tiempo. No le estaban dando, que ya la teoría de la evolución se estaba metiendo a la religión. Cuando se fundó aquella teoría que existe hasta hoy, aquella teoría teísta, ¿cómo le llaman a ella? Evolución teísta, que hablamos la otra vez de eso. Y él viene diciendo que hay en la iglesia, había en ese tiempo, unas personas que atacan, hermanos y hermanas que atacan el espíritu y profecía. Ahí lo dicen, la cita. Algunos apuntan a los reformadores, no, espíritu y profecía, no, vamos con Lutero y Calvino. Creemos más en Lutero y Calvino que en el espíritu y profecía. Pero Lutero y Calvino tuvieron grandes errores en sus teologías. Que lo hemos visto. En cuanto a la salvación, grandes errores, que eso tiene el mundo evangélico ahora. Que Dios no les reveló eso a ellos. Entonces dice, no, y en eso, ahí yo he oído decir ahora pastores que sí, yo lo he oído personal en video, cuando ellos dicen que los reformadores, vamos a los reformadores y no a la profeta. Y aquí hablan, existen aquellos, dice, que codician y que cortejarían el favor de los evangélicos. Y él recomienda, dice, no lo leo todo, ¿verdad? Dice, apelo a vosotros tan sinceramente como consigo hacerlo en esta mañana. No permitan que eso suceda. Apelo a la Universidad de Andrew, al seminario donde formaban a los pastores, a la Universidad de Loma Linda. No permitan que esto suceda. Nosotros no somos anglicanos del séptimo día. Nosotros no somos luteranos del séptimo día. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Esta es la última iglesia de Dios con el último mensaje de Dios. ¿Qué les parece? Después vino otro escritor de la Review and Herald, también un señor muy preparado pues, en el campo de la teología, tenía mucha preparación académica. Y este señor, ¿verdad? El pastor Kenneth Wood, que era el redactor de la Review and Herald, en 1980, 2 años después, ¿qué fue lo que dijo? Confesamos, en 1980, mire cuánto tiempo había transcurrido, confesamos que estamos alarmados por el hecho de que algunos de nuestros colegios parecen estar alejándose de las normas y los objetivos establecidos para ellos por sus fundadores. Estamos alarmados por el clima secular, el clima mundano, que prevalece en algunos campus, en algunos colegios. Estamos alarmados por los extraños vientos de doctrina, oiga bien, está diciendo que soplan en algunos campus adventistas. En 1980, hace 40 años, está hablando de los vientos de doctrina que había en el adventismo. ¿Cómo será ahora, hermano? Ahora esto es alarmante. Pero vino otro ataque que fue frontal al espíritu de profecía. Y eso fue 4 años después de la muerte de Elena White. 4 años después de la muerte de Elena White. En la conferencia bíblica de 1919 se llevó esa conferencia. Y ahí el presidente de la Asociación General en ese tiempo era Arturo Daniel, que estuvo de 1901 a 1922, 21 años tuvo en la presidencia del Señor. Y esa conferencia se celebró el 1 al 9 de agosto de 1919. Y dijo, en una sesión del 30 de julio, una sesión especial de ese día, se tocó el tema del espíritu y profecía. Y lo tocaron el uso de los escritos del espíritu y profecía en la enseñanza de la Biblia y la historia. Y lo tocó el propio presidente de la Asociación General, el pastor Daniel, que se oponía en ese tiempo bastante al espíritu y profecía. En ese tiempo contrariaba a la profeta en vida.
La conferencia bíblica de 1919 desacreditó el espíritu y profecía. Miremos la fuente. Esta es una transcripción de la conferencia bíblica de 1919, la conferencia, ¿verdad? Y esta fue escrita, registrada en una revista que se llama, que todavía existe, Spectrum Adventista, existe. Está en el volumen 10, en el número 1, en la página 30, esta transcripción de esa conferencia bíblica. El que quiere buscarla, mi querido hermano que me están viendo, puede buscarlo con esos datos. Y dijo ahí Daniel, presidente de la Asociación General, ¿qué le parece? El presidente de todos los adventistas del mundo. ¿Qué les parece lo que dijo? No es nuestra posición y no es nuestro derecho que el Espíritu y Profecía sea el único intérprete fiel de la Biblia. Esa es una falsa doctrina, el Espíritu y Profecía. Un falso punto de vista no permanecerá. Ahora, ¿y quién ha dicho que el Espíritu y Profecía? Yo por lo menos no creo que el Espíritu y Profecía sea el único intérprete de la Biblia. Elena White no es que ella sea intérprete de la Biblia. Ella lo que hace es, Dios le ha revelado, nos lleva a la Biblia, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en una cita para que le entendamos mejor. Dios le ha dado claridad, pero no es que sustituya a la Biblia, esté por encima de la Biblia. Eso es lo que trató de decir este señor. Entonces miremos, dice él, ¿qué habrían hecho mis amigos, todas las personas en los días de Juan? Juan el Bautista está en nuestros días, si no hay ninguna manera de entender la Biblia, excepto a través de los escritos del Espíritu y Profecía. Esta es una posición terrible, eso es falso, es un error. Y él habla ahí pues de que, ¿qué podían hacer una persona en Rumanía que quede en Europa, donde hay muchos guardadores del sábado? Dice, si ellos ni siquiera conocen los libros del Espíritu y Profecía, dice, ni siquiera lo conocen, dice. Eso es terrible, ese paganismo. Siguen las declaraciones de él, ahí mismo, en esa misma reunión de 1919, ahí está la cita, la transcripción, verá la conferencia en la revista Spectrum, ahí está el volumen y la cita. Jamás he ido a sus escritos, ni he tomado la historia que he encontrado en sus escritos, como si fuera la declaración positiva de la historia en relación al cumplimiento de la profecía. Él dice, Elena White no fue historiadora. Como quien dice, apenas tercer grado llegó, ¿cómo va a ser historiadora? Yo no puedo creer si ella me dio un dato histórico. Tenía duda. Nunca he entendido, otra cita, que la hermana White estuviese preparada para dilucidar cuestiones históricas. No, ella no está preparada para eso. Nunca entendí que ella haya sido infalible en colocar fechas históricas. Miren. Y después él habla un supuesto error en Australia que él miró, dice, ahí dice que comenzó a desconfiar, dijo él, ahí está en la revista Spectrum. En Australia, porque ahí escribió Elena White el deseado de toda la gente, vi cómo se modificaba el deseado de toda la gente. Yo lo miré, que ya no venía con las ideas de ella, ya los que le ayudaban a corregirla, una hermana de ella aparece ahí, ya le había cambiado, entonces yo no creo por eso. Pero esas afirmaciones no tenían validez, porque Elena White, vamos a leer una cita, hablaba lo contrario. Dice, y vi eso, y cuando hablé con la hermana David acerca de ello, me tuve que cuadrar con esto, y comencé a entender lo que estaba sucediendo con el Espíritu y Profecía. Lo mismo dijeron con el conflicto de los siglos también, otro pastor. Y él dice, no es posible, si yo me pongo a aceptar palabra por palabra de Elena White, de la A a la Z, dice, no puedo tomarlo eso como verdadero, dice, yo no creo eso, dice. Yo no puedo aceptar la palabra por palabra que sea inspirada, yo no creo eso, dicen esa otra así. Yo no lo creo así. Pero la profeta escribe, miren bien esto, mensaje selecto, tomo 3, página 101 y la otra en la 102, miren lo que escribe la profeta. Volví a leer todo lo que fue copiado para ver si está como debe ser, hablando de los libros. Leí todo el manuscrito del libro antes de mandarlo al impresor, manuscrito del libro. De manera que usted puede ver que mi tiempo debe estar muy ocupado. Los libros no son producciones de Marian, como decía el pastor, sino mi propia producción, recopilado de todos mis escritos. Marian tiene un gran campo, la que le ayudaba, ¿verdad?, en sus libros, en la ordenación de sus libros. Marian tiene un gran campo del cual seleccionar y su capacidad para ordenar los asuntos es de gran valor para mí. Me ahorra revisar una gran cantidad de material, lo cual tengo tiempo para hacer. Ella le ayudaba en cuestiones gramaticales,
ya me entiende, en cuestiones de signos de puntuación, en gramática, en eso, ortografía y esas cosas. Y Mensaje Selecto tomo 3, ella dice aquí, dice que apreciaba el servicio de Marian. Me siento profundamente agradecido por la ayuda de la hermana Marian Davy en la ordenación de mis libros, dice ella. Reúne materiales de mis diarios, de mis cartas, de mis artículos publicados en los periódicos. Aprecio grandemente su fiel servicio, dice ella. He estado con ella durante 25 años. Entonces miremos. Mensaje Selecto tomo 1, página 52. Miremos pues cómo el presidente de la Asociación General de ese tiempo negó abiertamente el espíritu y profecía. Y vamos a ver qué fue lo que produjo. Eso produjo un resultado devastador en las generaciones sucesivas de los pastores. Vamos a leerlo después. Pero antes quiero decirles que este señor, Arturo Daniel, escribió un libro que se llama El Don Permanente de Profecía. Después, muchos años después, no sé en qué año, fue como después de 1920, después que él dejó la conferencia general. No sé si él recapacitó, pero ya como que comenzó a dar cierto apoyo en ese libro existe todavía, lo venden. Dios comenzó a dar como apoyo, pero el mal ya estaba hecho, porque esto se divulgó por todo el mundo, ¿verdad? Si fue así. Entonces dice que la profeta dice, una vez que los hombres han admitido la duda y la incredulidad de los testimonios de que es el espíritu de profecía, están decididamente tentados a aferrarse a las opiniones que han sostenido delante de otros. Sus teorías y opiniones se fijan como una sombría nube sobre la mente, repeliendo así todo rayo de evidencia en favor de la verdad. Los testimonios del Espíritu de Dios son dados para dirigir, aquí está claro, mira, a los hombres a su palabra, no van a suplantarla, dirigir los hombres a su palabra, que ha sido descuidada. Ahora bien, si sus mensajes no son atendidos, el Espíritu Santo queda excluido del alma. Si el mensaje no lo tomamos, no hay Espíritu Santo. Y dice al final, las iglesias que han fomentado influencias que disminuyen la fe en el Espíritu y profecía, ¿cómo son esas iglesias que no creen en el Espíritu y profecía, creen poco? Son débiles y son vacilantes. Ya vamos a ir terminando. ¿Cuál es el último gran engaño? Dijo ella, ella lo dijo, hermano. Y hemos visto, hermanos, durante todos estos días anteriores que hemos estudiado, que los que han apostatado, una de las cosas que primero niegan es el espíritu de profecía. ¿Se han fijado individualmente? Canray lo negó Kellogg, lo negó Ballinger, lo negó Conradi, lo negó Fleischer, lo negó Gravier, y todos esos apóstatas negaron el espíritu de profecía. Y aquí este pastor lo desacreditó. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás, ¿cuál es? Que se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el último engaño? Que no tenga efecto el Espíritu de profecía, porque con el Espíritu de profecía esa es la luz que tenemos, que nos lleva a la Biblia y nos lleva a todo lo que va a venir, a toda la crisis que va a venir, a todos los errores que van a venir, poder detectarlo y descubrirlo. Dice que Satanás trabajará hábilmente de diferentes formas y mediante diferentes instrumentos. Dice, para perturbar ¿qué? La confianza, oiga bien, del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Muchos pastores no creen en el espíritu de profecía y otros la ocupan solo los que le convienen. Muchos, yo conozco muchos, en la persona que no cree. Se encenderá odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias, dice. Satanás no puede disponer de una senda más clara para introducir sus engaños, dice. Y al final, vamos a terminar, porque después vamos a continuar en la próxima semana con el tema siguiente. Lo que ocurrió en 1919, hermano, que se desacreditó el espíritu de profecía y se hizo un ataque directo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al disminuir el espíritu de profecía, la conferencia bíblica de 1919 que acabamos de hablar, preparó el camino. Miren las consecuencias que hubieron. Consecuencias grandes trajo. Preparó el camino para que no creyeran en los escritos del espíritu de profecía.
Esta conferencia proveyó una plataforma para que los profesores de teología adventistas y de historia en universidades adventistas convencieran a sus estudiantes, diga bien, que el espíritu y profecía sufría de falta de veracidad en cierta área. Por lo que dijo en esa ocasión este pastor, presidente Daniel, pero no solo Daniel habló ahí hablaron dirigentes grandes como William Warren Prescott, otros dirigentes grandes atacando el espíritu y profecía. Pero como él era el presidente, fue el que habló más tiempo, pero ahí lo atacaron duro. Pero hubieron otros que lo defendieron. Pero miremos aquí. Así Satanás ha preparado a muchos ministros, muchos pastores, para que aceptaran años después el libro Preguntas sobre Doctrina, que es el libro que ha dividido a la iglesia hasta hoy. Que eso lo vamos a estudiar el próximo sábado. En 1957 se escribió ese libro. Entonces, todo esto fue preparando para llegar a ese punto culminante, que ahí la apostasía se declaró más abiertamente, la negación de doctrina fue más abierta, la herejía, que es lo que está viviendo el mundo adventista hoy. ¿Qué tal les parece, hermano? Esto es serio, hermano. Esto es serio. Nosotros vemos cómo la profeta advirtió: después de mi muerte, grandes cambios van a ocurrir. La religión va a ser cambiada. Y hoy vemos eso. No sé si lo disciernen. Decía una de las citas ahí que van a discernir solo los que hayan estudiado y tengan al Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo para descubrir los errores. Esos errores grandes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar ahí, hermano. Vamos a orar para pedir la bendición divina y los invito para el próximo tema, en la próxima semana, el tema 4. Va a estar muy bueno con la ayuda de Dios. Amado Padre Celestial, gracias en esta mañana por el estudio de tu palabra, estos temas importantes que tienen que ver con el estado y la condición de la iglesia en este último tiempo, Señor. Ayúdanos para que podamos discernir estos errores grandes que hay en el mundo adventista, estos vientos de doctrina que están soplando cada día más a medida que se acerca la venida de nuestro Salvador. Está profetizado tanto en la Escritura como en los escritos inspirados. Ayúdanos, Señor, a percibirnos de esto y a creer toda esta parte histórica que es importante. En Cristo Jesús. Amén.